hasta que ya estamos a unas temperaturas y a unas presiones muy altas, pero entonces eso ya no sería atmosférico. Entonces, para las condiciones que nosotros trabajamos atmosféricas, pues definitivamente se va a comportar como si fuera un gas ideal. Entonces, la leyes dicen que entonces que tenemos que la presión por el volumen específico es igual a la presión entre la densidad, que viene siendo igual a la R del aire multiplicada por la temperatura. Mándame. Ok, ¿están grabando? Ok, está bien. Nomás pues asegúrese de hacer la grabación accesible a todos los demás. Bueno, entonces, lo que habíamos visto o vi que en el examen pusieron ustedes otra vez es de que el oxígeno ocupa aproximadamente el 21% del volumen. No es el 21% de la masa, es el 21% del volumen. Entonces, aquí tenemos la masa molecular y aquí tenemos la fracción volumétrica que ocupa. Pero en base a ello, entonces, hacemos una proporción del volumen con respecto a la cantidad de masa que representa y obtenemos lo que viene siendo una masa molecular para el aire de 28.965. Entonces, estos son valores que nosotros utilizamos para hacer los cálculos. Entonces, cuando hablamos de la masa molecular del aire, esta es la que utilizamos. Aunque en ocasiones, como podrán ustedes ver, aquí no estoy incluyendo el vapor de agua. Entonces, esto es lo que nosotros decimos que es la masa molecular del aire seco. Entonces, es lo que nosotros trabajamos, la utilizamos así casi de chaleco. Por cierto, entonces, déjenme también eso se los tengo que hacer, pues, ya publicar, pero bien, se me hace que no se los he publicado. Pero entonces, ¿dónde estás? Acá. Sí, aquí, entonces me tengo que regresar una para acá, me tengo que regresar aquí, y entonces aquí les tengo que abrir lo que viene siendo el capítulo 3 para que lo puedan tener aquí. Ah, no, aquí creo que ya lo tienen, ¿no? Entonces, de aquí les tengo que publicar esta información. Esto se los publico ahorita en un ratito más, pero lo que tenemos es esta misma presentación, por si quieren otra vez recuperarla. Tenemos un formulario que es el que llamo el formulario compacto. El formulario compacto tiene esta forma. Son las fórmulas que vamos a utilizar en esta unidad. Como podrán ver, pues son muchas fórmulas, ¿sí? Entonces, precisamente por eso tenemos un formulario. En otros semestres, yo siempre he tenido el debate de que si yo escribo las fórmulas, entonces ustedes como que no las recuerdan tanto, pero sí hemos tenido muchos errores de transcripción, entonces ya pues llegué a la opción de proporcionarles yo el formulario, ¿no? Pero eso quiere decir que si ustedes no están familiarizados con el formulario, no van a poder encontrar la fórmula. Podría ser la fórmula más sencilla del mundo, pero si no están familiarizados con el formulario, no la van a encontrar. Entonces, por favor, hagan impresiones de los formularios para que puedan ustedes hacer referencia a ellos cuando nosotros estemos trabajando con las fórmulas, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar qué significan las fórmulas, pero aquí ya tenemos un formulario, entonces ahorita no se preocupen porque quieran ustedes copiar las fórmulas. Pero entonces, esta información se las tengo que hacer accesibles porque ahorita pues nada más la puedo ver yo. Eso ahorita después de la clase la vuelvo visible para ustedes. Y entonces ya van a poder ver también la programación de las diferentes actividades que vamos a hacer de psicometría, ¿no? Entonces ahora tengo un formulario compacto para aquellos que tengan problemas con la vista, pues tenemos también el formulario grande, tenemos lo que viene siendo las tablas de vapor de agua saturada y tenemos lo que es la carta psicométrica. Entonces ahorita vamos a describir cómo funciona la carta psicométrica y luego tenemos un ejercicio acerca de cómo aprender a utilizar la carta psicométrica y luego ya vamos a tener unos ejercicios donde vamos a practicar ello, ¿no? Entonces son los primeros con los que vamos a trabajar. Pero ustedes necesitan imprimir la carta psicométrica y luego necesitan imprimir su tabla de vapor de agua saturada y luego uno de los dos formularios, el que se les haga más cómodo a ustedes, la versión chica, la versión grande. Entonces aquí tenemos otra vez para las fórmulas y la presentación. Ahora, lo que nosotros utilizamos entonces es que para el aire tenemos lo que viene siendo un valor de la R para el aire seco otra vez, que viene siendo la R, constante universal de los gases, dividida entre la masa molecular del aire, y entonces me queda este valor. Como referencia, acá tengo lo que viene siendo la constante universal de los gases, por si la necesitan en las diferentes unidades. Esto también aparece en el formulario, ¿no? Entonces, estas son en las unidades británicas y reales, y estas vienen siendo las unidades del sistema métrico. Luego tenemos que la masa molecular del aire y para el vapor de agua está dada de esta manera. Entonces, la masa molecular del agua vendría siendo esta. Y entonces, para el vapor de agua tenemos un valor de la R para el vapor de agua, que vendría siendo igual a otra vez la constante universal de los gases, dividida entre la masa molecular del vapor de agua, y llegamos a estos valores. Y estos también aparecen en el formulario. Ahora, el aire es una mezcla de aire seco y agua, pero principalmente, o sea, esta agua es principalmente vapor de agua. Y esto cambia las propiedades del aire. Entonces, hasta aproximadamente 3 atmósferas, el aire húmedo obedece la ley de los gases ideales. La máxima cantidad de vapor que puede contener el aire, o sea, la máxima cantidad de vapor que puede contener el aire depende del agua disponible y de su presión de saturación. La presión de saturación es la que nosotros obtenemos de las tablas de vapor saturado a una atmósfera, ¿no? Para la presión de saturación depende de la temperatura y de la presión del ambiente.
Entonces, en la presión sí existen tablas para diferentes presiones atmosféricas y eso sí cambia un poquito. También existe una carta psicométrica para si estamos a nivel del mar o estamos a una altitud, creo que es de 5,000 pies de altitud. Pero lo que hacemos es de que también se le pueden hacer correcciones de una a la otra. Entonces, la única cuestión es que dependiendo de dónde estén ustedes, deberían de utilizar la carta psicométrica correcta. Entonces, ahorita por lo pronto nada más nos vamos a preocupar por utilizar la carta psicométrica correcta. Déjenme les corrijo porque me acabo de dar cuenta de que ustedes están viendo lo amarillo, no lo alcanzan a apreciar, ¿verdad? Porque está como que bloqueado. Ahí está mejor. Que me voy a regresar un poquito para que vean, ¿no? Pero esos son los Sí, valores. Y ahora sí, sí, aquí está están los amarillo. valores, ¿no? Pero ahora sí ya. La próxima vez díganme, porque yo estoy viendo la presentación directa, no estaba viendo lo que estoy transmitiendo. Ok. Entonces, la presión de saturación depende de la temperatura y la presión del ambiente. Entonces, lo que sucede es de que a una determinada temperatura, a una presión atmosférica, vamos a tener una presión parcial del vapor de agua. La presión parcial del vapor de agua básicamente nos indica qué proporción del volumen quiere ocupar el vapor de agua. Entonces, ya habíamos visto que cuando tenemos vapor de agua, el vapor, ese volumen tiene que desplazar a estos otros gases y por lo tanto entonces el vapor, o sea, el aire húmedo tiende a tener un peso menor porque desplaza unas moléculas que son más pesadas que las del agua. Entonces el aire húmedo pesa menos que el aire seco. Entonces, las correcciones que se les hacen a las tablas y que se hacen a las cartas psicométricas dependen de la altitud a la cual nos encontramos. Entonces, la presión varía con la altitud según la ecuación. Entonces, esta funciona hasta 60,000 pies. Entonces, obviamente, esto ya sería la altura a la que están volando los aviones, o lo que vendría siendo 18,300 metros. Entonces, otra vez, para esta altura ya están volando los aviones ahí. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza para hacer la corrección. No vamos a utilizar en realidad nosotros hacer correcciones, pero si ustedes tuviesen que hacer en el caso real, hacer una corrección, con esto lo harían y simplemente sería corregir la presión atmosférica dependiendo de estos valores. Entonces, después ahorita no tengo el valor para darles la latitud de aquí de Juárez, no la tengo a la mano, pero ese sí es un dato que se los voy a proporcionar después, ¿no? Entonces, H es la elevación sobre el nivel del mar. A y B son unas constantes que se toman de estas tablas. Entonces, dependiendo de la región, si estoy arriba de 4,000 pies o estoy abajo de los 4,000, sí, perdón, arriba de los 4,000, abajo de los 4,000 pies, o lo que vendría siendo 1,200 metros, se utilizan estas ecuaciones. Entonces, esto sería para el sistema pues, imperial y este es para el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, simplemente uno sustituye sobre estos valores y ya puede uno calcular cuál es la nueva presión. Y esta vendría siendo la que representa para nosotros la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, ahora otros de los valores que utilizamos son la aceleración debido a la gravedad, y aquí la tenemos en las unidades otra vez imperiales y lo que viene siendo métricas. Temperatura al nivel del mar, nosotros estos son valores que se utilizan para hacer los cálculos, entonces decimos que esta es una temperatura estándar. Entonces, la mayoría de los cálculos se hacen entonces a una temperatura de 59 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados. Se utiliza una presión estándar, que viene siendo la presión a nivel del mar, y esto es lo que se utiliza. La densidad estándar a temperatura y presión estándar, entonces esta es la que utilizamos. Este valor de aquí, sí sale muchísimas veces, lo utilizamos en el sistema internacional, no hacemos muchos cálculos en el sistema internacional, pero este sí lo utilizamos mucho, ¿no? Ahora, la constante universal de los gases, pues ya la tenemos, pero aquí está repetida para que estén en la misma página. Entonces, ahora la cuestión es de que tenemos la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que entonces que la presión atmosférica está dada por la presión parcial de cada uno de los gases que componen entonces al aire atmosférico. Entonces, lo que nosotros decimos es de que tenemos esta, y esto es otra vez, el oxígeno ocupa aproximadamente el 21%. Entonces, esta presión parcial es el 21% de la presión total. Entonces, cuando yo digo cuál es la presión parcial del oxígeno, sería 21% de la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, como es pequeña, entonces, la que nosotros utilizamos para la presión del vapor, aquí tenemos PV, entonces nosotros decimos o aglomeramos entonces como la presión del aire, la que está dada por todos estos gases, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbón y el argón. Y entonces decimos que la presión de la atmósfera viene siendo igual a la presión del aire seco más la presión de vapor. Y la presión de vapor, esa es la presión que ocupa en ese momento, ¿no? Esta no es precisamente la presión parcial que sale de las tablas de vapor, pero esta es la presión que tiene en estas condiciones. Entonces, a una determinada temperatura habrá una presión de saturación PS. Esta es la que sacamos nosotros entonces de las tablas, ¿no? Entonces, la tabla, déjenme se las pongo aquí, se me perdió la página, esta de aquí. Entonces, la presión, aquí está la tabla, tiene esta forma. Entonces, de esta nosotros vemos que nos va a indicar entonces la presión, la da en pulgadas de mercurio y en PSI. Acá tenemos la temperatura en Fahrenheit, acá tenemos la temperatura en Fahrenheit. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo la presión la saturación, perdón, volumen específico, entalpía y entropía. Entonces de esto lo que necesitamos serían las entalpías, son los valores que típicamente necesitamos. De vez en cuando también utilizamos el volumen específico.
Ahora, de aquí me dice que a una determinada temperatura corresponde una presión de saturación. Esta presión de saturación viene siendo la máxima presión parcial que puede ocupar el vapor de agua a estas condiciones, ¿sí? Si se satura, si tenemos más que esto, entonces estaríamos precipitando, tendríamos una condensación, o tendríamos lo mismo que una neblina, o tendríamos nubes, ¿no? Pero este es el máximo que puede contener el ambiente a esta temperatura. Si nosotros estamos a una temperatura, digamos, algo así como el día de hoy, que estamos como a 95 grados, creo que sí, ¿verdad? Estamos como a 95 grados Fahrenheit, entonces la presión parcial que podemos mantener sería de 0.8162 PSI. Una atmósfera es de 14.7 PSI, entonces podemos ver que 0.81, pues comparado con 14.7 es un número muy pequeño. Otra vez, la proporción de vapor que puede mantenerse o que se puede tener en un ambiente, pues está por debajo del 2% por volumen. Es muy poquito, ¿no? Entonces, a una determinada presión, perdón, a una determinada temperatura tenemos una presión de saturación. Esta presión de saturación, entonces, es la máxima presión parcial que podría haber en el ambiente a esas condiciones. ¿Ok? Me regreso a la presentación. Aquí. Entonces ya vimos la tabla. Entonces ahora, después de esto tenemos una serie de definiciones. Decimos que tenemos que la relación de la humedad o la humedad específica y la marcamos como una W. Entonces la W, o sea, humedad específica, es la relación de la proporcionalidad entre la masa de vapor del agua y la masa del aire seco. Entonces lo que hacemos es dividir la masa del vapor entre la masa del aire y entonces nos queda la humedad específica. Y esta no tiene unidades. Después de eso vemos lo que es la humedad relativa y la marcamos con un phi, ¿no? Entonces, o a veces la marcamos como una HR, ¿no? Humedad relativa HR. Entonces, es la relación de proporcionalidad entre la fracción mol de vapor de agua, de una mezcla y la fracción mol de lo que viene siendo del vapor de agua de una mezcla saturada, a la misma temperatura y presión. Entonces, estamos calculando entonces la presión de vapor que tenemos con la presión de saturación máxima que podríamos tener. Entonces, es máxima porque entonces cuando esta sea igual a esta, entonces esta división sería el 100%. Entonces lo más que podemos tener es una humedad relativa del 100%, que quiere decir que estamos hasta el tope, estamos al máximo de humedad relativa que podríamos nosotros tener. Entonces, para una mezcla de gases perfectos, la fracción mol es igual a la relación de proporcionalidad de las presiones parciales, otra vez por la cuestión de Dalton, de cada constituyente, y entonces la fracción mol de vapor se puede encontrar de esta manera, y entonces podríamos detener otra vez lo que es la presión de vapor, la que tenemos, dividida entre lo que viene siendo la presión de saturación. Entonces, aquí la marcamos, ¿no? Entonces, esta humedad relativa vendría siendo la presión de vapor que tenemos con respecto a la presión de saturación, que es el máximo. Entonces, lo que tenemos comparado con el máximo. Y entonces nos queda esta ecuaciones. Estas ecuaciones también las van a poder encontrar en el formulario. Entonces yo les sugiero que tengan su formulario y que pues, vean sus fórmulas. Entonces las voy a publicar para que las puedan tener a la mano. Entonces, ahora utilizando la ley de los gases perfectos, podemos derivar una relación entre la humedad relativa y la humedad específica. Entonces aquí viene la derivación, pero lo que nos interesa es de que llegamos a esta fórmula, que nos dice entonces que es una proporción entonces de lo que viene siendo los pesos moleculares del vapor de agua y el aire seco. Entonces la humedad específica será igual a 0.6219. Este 0.6219 es la relación que hay entre los pesos moleculares del vapor de agua y el aire seco, multiplicados entonces por la presión parcial del vapor dividido entre la presión parcial del aire seco. ¿Sí? Entonces, esta es la del aire seco y esta es la del vapor. Ahora, combinando las ecuaciones, podríamos entonces llegar a que podríamos descubrir que la humedad relativa sería igual entonces a tener la humedad específica multiplicada por la presión del aire seco dividido entre esta relación y la presión de saturación. Perdón, la presión de saturación. Esta es la presión de saturación. Entonces, el grado de saturación está mu, es la relación de proporcional entre la humedad específica, W, y la humedad específica, WS, de una mezcla saturada a la misma temperatura y presión. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es de que si ahora la tengo saturada, entonces esta es la real, y esta es la que tendría si estuviese saturado. Entonces, esta es la real, y esta es la que tendría si estuviese saturado. Entonces, hago una proporción entre estas dos y encuentro mu. Entonces, esta se parece mucho a cuando estoy sacando mi humedad relativa, ¿no? ¿Sí? Pero es que en la humedad relativa estoy haciendo una proporción de lo que viene siendo la presión parcial con respecto a la presión de saturación. Entonces, en esta otra tengo la humedad específica que tengo en ese momento dividida entre la humedad específica de saturación. Humedad específica que tengo en ese momento dividida entre la de saturación. O sea, entre el máximo que podría tener. Ahora, el punto de rocío, que lo marcamos como una TD,
y en inglés es dew point, y por eso le ponen una D, yo a veces le pongo una RTR, es la temperatura del aire húmedo, saturado, a la misma presión y humedad específica que la mezcla dada. Cuando una mezcla es enfriada a presión constante a la temperatura a la que comienza a ocurrir la condensación, se le denomina punto de rocío. Entonces, otra vez, es el concepto de que si ustedes están en una playa con una cerveza bien fría, entonces la humedad del ambiente va a hacer que fácilmente se condense agua sobre la superficie de la cerveza. Entonces, eso es porque la temperatura de la cerveza está por debajo de la temperatura de condensación de ese ambiente. Entonces, la temperatura a la cual empieza a suceder esa condensación, ese se le denomina el punto de rocío. A una presión total dada, el punto de rocío lo determina la humedad específica o la presión parcial del vapor de agua, porque vemos que estas están relacionadas una con la otra, son las ecuaciones que acabamos de ver. Entonces, sabiendo una, podríamos calcular la otra. Por lo tanto, la temperatura de rocío, la humedad específica y la presión de vapor no son propiedades independientes. Entonces, hay ecuaciones que nos pueden dar la relación entre una y la otra. Entonces, ahora otra de las cuestiones es de que decimos que tenemos la entalpía. El libro utiliza una I en vez de una H, entonces pues vamos a hacer, para ser consistentes con las notas, vamos a mantener la I, pero otra vez es lo mismo que la H, no hay ninguna diferencia. Entonces, la entalpía de una mezcla de gases perfectos es igual a la suma de las entalpías de los constituyentes. Entonces, la entalpía del aire vendría siendo igual a la entalpía del aire seco más lo que vendría siendo la entalpía del volumen, perdón, del vapor saturado, del vapor de agua. Y entonces ese multiplicado por la humedad específica para saber exactamente, bueno, cuánta humedad tengo, ¿no? Para poder tener una proporción. Ahora, para calcular la entalpía de la mezcla aire-vapor de agua, generalmente se toma como referencia la masa del aire seco, debido a que la cantidad de vapor de agua puede variar durante algunos procesos. En cambio, la cantidad de aire seco generalmente permanece constante. Entonces, otra vez es una proporción muy pequeña la que ocupa el vapor. Entonces, por eso los cálculos los utilizamos con aire seco. Cada término de esta ecuación tiene las unidades de energía por unidad de masa de aire seco, bajo el supuesto de que el aire se comporta como un gas perfecto, y luego la entalpía solo es una función de la temperatura. Entonces, la entalpía es solamente una función de la temperatura, y eso lo vamos a ver después en una gráfica que vamos a trabajar. Entonces, si se elige 0 grados Fahrenheit o Celsius, o sea, el 0 Celsius, como el estado de referencia en la que la entalpía del aire seco es 0, entonces otra vez, algunas de estas tablas no tienen el mismo punto 0, entonces tienen que ustedes ver si su tabla corresponde con su gráfica, de lo contrario va a haber una discrepancia, igual que nos pasaba con el diagrama de Mollier para los refrigerantes. Y si se da por hecho que los calores específicos a presión constante, entonces esta es la presión constante del aire seco y este es el calor específico a presión constante del vapor de agua, son constantes. Entonces estamos suponiendo que en el rango en el que estamos trabajando, estos calores específicos son constantes. La verdad es que no lo son, pero en el rango en el que operamos para cuestiones de clima que nosotros consideramos de confort, si es un rango con una variación muy pequeña, entonces los podemos considerar constantes. Entonces, de esto resulta una relación simple donde decimos entonces que la entalpía del aire seco es igual al calor específico a presión constante del aire seco multiplicado por la temperatura. Esta T minúscula quiere decir que la estamos utilizando en estos grados Fahrenheit o grados Celsius. Trato, no es que hay un error por ahí, pero trato de que la T minúscula sea para Fahrenheit y Celsius y la T mayúscula sea para Kelvin y Rankine. Entonces, ahora la entalpía del vapor de agua vendría siendo entonces la entalpía de lo que viene siendo del gas más el calor específico de la presión constante multiplicada por el vapor, o sea, del vapor multiplicada por la temperatura. Entonces, donde la entalpía del vapor de agua saturado, si es vapor de agua saturado G, a 0 grados Fahrenheit es esta, y es este valor a 0 centígrados. Entonces, estos son los datos que se utilizan como referencia. Usando las ecuaciones, combinándolas y asignando entonces estos valores numéricos de punto 24 y punto 44, dependiendo de cuál estamos, ¿no? Este vendría siendo para el sistema inglés. Entonces encontramos esta ecuación para calcular la entalpía de la mezcla de aire con humedad, que viene siendo dado entonces por punto 24 multiplicado por la temperatura. Entonces, esto es para calcular la entalpía del aire seco, más la humedad específica multiplicado por esta relación que acabamos de encontrar aquí, ¿no? Entonces, con esta relación podemos encontrar ahora la entalpía de la mezcla de aire con humedad. Y en las unidades del sistema internacional, pues esta es la ecuación, sustituyendo nada más los valores que nos dieron aquí arriba, ¿no? Entonces, estas fórmulas son las que necesitamos, estas fórmulas son las que nosotros tenemos en el formulario. Pero vienen precisamente de que se establece como un punto de referencia el 0 grados Fahrenheit o el 0 grados Celsius para el sistema internacional. Ahora, los calores específicos entonces son para el sistema métrico de 1 y de 1.87, estos que están aquí. Y esos también aparecen entonces en su formulario.
Por aquí tenemos otro concepto donde nosotros lo que decimos es de que, y esto creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero la idea es de que yo tengo entonces, digamos, una piscina. Y entonces yo estoy haciendo que aire fluya por encima de la piscina. Entonces la idea es de que si el aire que está entrando no está saturado de vapor de agua, entonces esto va a provocar que parte del agua que hay en la piscina se evapore y entonces se convierta este aire en un aire que va a estar, nosotros pensaríamos hasta el final, saturado. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos un aire que tiene unas ciertas condiciones. Aquí tendríamos un aire que ya tiene otras condiciones y eso está marcado aquí cuando tenemos una humedad relativa, una temperatura, una presión y una humedad específica. Y tenemos otros valores al final. Entonces nosotros lo que hacemos es de que aquí pues, tenemos el agua y la idea es de que entonces la temperatura del aire al final debe de alcanzar entonces un cierto punto de equilibrio. Entonces, el agua va a bajar su temperatura hasta la temperatura de rocío porque sobre su superficie está sucediendo la evaporación, el cambio de fase. Entonces, esta agua va a estar entonces a la temperatura de rocío. Este aire va a estar a la temperatura de bulbo seco, la que nosotros medimos con un termómetro normal. Y si completamente se satura, entonces la temperatura que tenga de este otro lado sería lo que nosotros marcamos como la temperatura de bulbo húmedo. Y esta es la que nosotros medimos también con un ciclómetro. Entonces, a través de esto, nosotros podemos hacer una serie de cálculos. Entonces, con este plan, así como que es un balance térmico de un volumen de control ideal, llegamos entonces a la conclusión de estas ecuaciones, donde podríamos nosotros decir que tenemos que la humedad específica al principio vendría dada por el calor específico a presión constante del aire y luego multiplicado por estas temperaturas, donde esta temperatura, esta que estamos marcando acá, vendría siendo entonces la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Dividido entre sus entalpías correspondientes. Y nos queda entonces que para el punto 2, lo que vendría siendo la humedad específica en el punto de saturación, ¿sí? Vendría dado entonces por esta ecuación, donde tenemos la presión de vapor en el punto 2, la presión atmosférica 2, que típicamente la presión atmosférica viene siendo la misma siempre, y esta es la presión de vapor en el punto al final. Entonces, esto de aquí sería el equivalente, o sea, esto menos esto, esta presión menos esta presión, sería aquí abajo la presión del aire seco. Entonces estamos haciendo la división de la presión de vapor dividida entre la presión de aire seco multiplicada por esta relación. Esta fórmula ya la habíamos visto anteriormente. Pero entonces se divide entonces o la empezamos a marcar de esta manera, donde decimos que esta presión al final está siendo la presión de saturación, pero a la temperatura de bulbo húmedo. Y esta vendría siendo entonces también igual la presión de saturación a la temperatura de bulbo húmedo. Y marcamos entonces a estas, las que tienen el asterisco, son las que estamos marcando como los valores que pertenecen entonces al punto de saturación. ¿Sí? Las marcamos con el asterisco. Ahorita vemos estas ecuaciones un poquito con más detalle. Pero lo que es importante de este diagrama es que tenemos al principio una temperatura de bulbo seco, el agua va a reducir su temperatura a la temperatura de rocío y el aire que salga va a tener ahora la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, utilizamos nosotros una carta que se llama la carta psicométrica, que tiene pues esta forma en general, ¿no? Donde nos dice que esta línea de aquí arriba viene siendo la línea de saturación. Aquí es donde tendríamos una saturación del 100%. Este por ciento viene siendo comparado con la saturación. Entonces, esta es la línea de saturación y si estoy sobre la línea de saturación, entonces estoy 100% saturado. Muy parecido a la calidad. Conforme me voy separando de esa línea, entonces voy reduciendo la cantidad o la proporción que tengo de vapor de agua. De este otro lado, en la vertical, vamos a medir entonces lo que es la humedad específica, la W. Aquí abajo voy a medir entonces lo que es la temperatura de bulbo seco. Sobre la carta tenemos unas líneas que nos indican la temperatura de bulbo húmedo, que nos indican la entalpía y que nos indican también lo que es el volumen específico. ¿Sí? Y cada una de estas son líneas constantes. Entonces, lo que nosotros hacemos es de que cuando tenemos un punto que se encuentra, digamos aquí, entonces yo podría leer que tengo una temperatura de bulbo seco de 15 grados centígrados y la mido hacia arriba. Cuando topo sobre esta raya, aquí voy a ver que tengo una temperatura de rocío de 15 grados centígrados. ¿Sí? Esta es la temperatura de rocío. Y en este punto también coincide que tengo la temperatura de bulbo húmedo de 15 grados centígrados. Entonces, a partir de esto es como se genera esta gráfica, ¿no? Aquí yo tendría una temperatura y en ese punto hacia abajo, bulbo seco, hacia la horizontal, la temperatura de rocío y en diagonal tendría la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, aquí vemos un punto que se encuentra en un lugar intermedio. Como está en el punto intermedio, entonces la humedad
la leo con respecto a esta línea punteada. Esta es mi humedad relativa. Si me leo hacia la extrema derecha en horizontal, voy a medir la humedad específica. Si mido hacia la extrema izquierda, entonces voy a estar midiendo la temperatura de rocío que corresponde a estas condiciones. Las condiciones están leídas a través de la temperatura de bulbo seco, la que yo mido con un termómetro normal. Entonces yo digo que tengo esta temperatura. ¿Sí? Aquí la mido. ¿Okay? De ese punto en diagonal hacia acá podría leer lo que es la temperatura de bulbo húmedo. Hay una diagonal que es muy parecido y en general las marcamos como si estuviesen casi paralelas, pero acá podría yo también leer lo que es la entalpía que corresponde a estas condiciones. Y también podría leer en esta otra dirección lo que es el volumen específico, pero en esta gráfica, como todas son rosas, pues se vuelve un poquito difícil de leer. Pero en general tiene esta forma. Cuando les cambiamos los colores, pues a lo mejor es un poquito más fácil leerla. Entonces aquí otra vez, abajo voy a tener la temperatura de bulbo seco. Entonces, sabiendo que si yo tengo una temperatura de bulbo seco otra vez de, digamos, 35, entonces yo sé que estas son las condiciones en las que estoy. Me falta saber algún otro dato para saber dónde me voy a detener. Ya sea que yo sé cuál es la temperatura de bulbo húmedo o yo sepa cuál es la humedad relativa. Lo que pasa es de que es un poquito difícil medir la humedad relativa, pero lo que sí es más fácil de medir con un termómetro, con un psicrómetro, es medir la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, digamos que yo tengo una temperatura de 35 grados centígrados de una temperatura de bulbo seco y me dicen que tengo una temperatura de 20 grados centígrados, pero de bulbo húmedo. Entonces, ¿dónde estaría eso? Les indico que aquí está la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Aquí para que la puedan ver. Entonces, aquí lo que voy a hacer es buscar este 35 y buscar el 20, y donde se cruza la línea azul del 20 con la línea verde del 35, estoy en este punto donde está la flechita, ¿no? Es que ya se perdió la flechita aquí. Entonces, ahora, si yo quisiera medir la humedad relativa, ¿cuál debería de estar leyendo? La humedad relativa ahora. ¿Fernández? ¿Fernández? ¿Se me quedó dormido Fernández? No, aquí ando, profe. Es que no quería aprender. Ok, entonces estoy aquí donde cruzo el 35 de temperatura de bulbo seco con el 20 de temperatura de bulbo húmedo. ¿Cómo estaría la humedad relativa? ¿Qué necesito leer o qué color necesito leer para ver la humedad relativa? Pues la que está en rojo, ¿no? Ándale, la de rojo. ¿Y cómo qué lees tú ahí? No. Es que no alcanzo a ver bien, profe. Se ve bien chiquillo. Está como, déjame, voy a ver si puedo hacer esto para que se vea un poquito mejor, ¿no? Así. Ahí está. Ahí debes de poderlo ver otra vez. Quiero el 35 con el 20 ahí donde está la manita ahora. Pues aproximadamente un 25%, ¿no? Sí, más o menos, a la mitad. Entonces, Ciudad Juárez casi siempre, casi todo el año, casi toda la vida, excepto este año que ha estado bastante húmedo, pero casi siempre, casi todo el tiempo tenemos una humedad relativa de 20% y eso se considera baja, ¿no? 35 grados para nosotros, pues eso sí sería una temperatura pues relativamente normal para nosotros en el verano. Entonces, estas son condiciones muy típicas que tendremos aquí en Juárez. Ahora, si de aquí yo quiero identificar cuál vendría siendo la humedad específica, entonces, ¿hacia dónde la leo? Vamos a preguntarle a Vázquez. Otra vez, aquí está la manita. Ay, profe, no morado. Vendría siendo la moradita, ¿no? Esta morada que corre para acá o la de corre para acá. Entonces quería yo leer un valor que está entre el punto 0.10 y el punto 0.05. Y entonces, como estoy aquí, pues yo diría que es algo así como que un punto, no sé, tal vez 0.09, ¿no? Algo así por el estilo. Aquí no tengo suficiente resolución como para poderlo leer, pero lo leería entonces de este lado. Ok. Entonces, ¿para dónde leo yo la temperatura de rocío? Vamos a preguntarle ahora a Salas. ¿La temperatura de rocío? Ay, se me borró la manita. Esa la leo en la extrema izquierda. Entonces eso sería como que a esta altura casi, ¿no? Aquí. Entonces estaríamos viendo que tenemos una temperatura de rocío de como 10 grados centígrados. ¿Sí la puedes ver, Salas? Pero como que me fui en chueco, ¿no? Porque estoy aquí, o sea, este es el punto, entonces más bien es acá como que 12, ¿no? Algo así como 12. Me fui muy chueco. Entonces, como 12 grados centígrados vendría siendo la temperatura de rocío. ¿Ok? Si yo les pregunto a ustedes, y eso sí está más interesante, si yo les pregunto a ustedes cuál es la temperatura, perdón, cuál vendría siendo, digamos, la entalpía. Vamos a ver la entalpía. ¿Dónde se lee la entalpía? Les digo, la entalpía es muy parecida, es casi paralela con la temperatura de rocío. Vamos a preguntarle a Pacheco.
Dígame, profe, dígame. Entonces, ¿cuánto vendría más o menos qué entalpía puedes leer tú? ¿O qué color es la entalpía? La entalpía estaría en el color negro. Negro, correcto. Entonces estaría leyendo algo así como 55, ¿no? Porque no tengo buena resolución aquí, pero sería un valor así como de 55. Y entonces, si tengo que checar cuáles son las unidades, 55 joules por gramo. ¿Sí? 55 joules por gramo. Ok, ahora, si les pregunto, vamos a ver Orozco, el volumen específico. ¿Cuál vendría siendo? Okay, tengo eco ahí. ¿Qué color? ¿No, Orozco? A ver, Morán. Quiero la verde que está en diagonal, porque tengo dos verdes, ¿no? Pero la verde que está en diagonal es la que me dice el volumen específico, y en este caso está en metros cúbicos por kilogramo de aire. Entonces, aquí tendría que leer algo que está entre este valor que me dice que es 0.8 y 0.85, ¿sí? 0.8 y 0.85. Entonces, pues sería un número un poquito difícil de leer porque otra vez tengo pues mucho, o sea, no tengo la resolución como para tener una mejor medida. ¿Ok? Acá tenemos otra carta psicométrica. Entonces, otra vez, de este lado tenemos la humedad específica. Aquí abajo tengo la temperatura de bulbo seco. Acá me dice, esta línea me dice la entalpía, pero la entalpía también coincide con lo que viene siendo las temperaturas de bulbo húmedo. Sí, estas son las líneas de bulbo húmedo. Esta es la línea de saturación. Estas líneas curvas son las que me indican a mí el porcentaje de humedad relativa. ¿Sí? Las líneas estas diagonales que corren así son las que me dicen el volumen específico. Este es en el sistema internacional. En el sistema de BTUs, ¿sí? Lo que viene siendo el sistema que utilizan los británicos. Pues otra vez, acá tengo la humedad específica. Estas curvas son la humedad relativa. Aquí tengo la línea de saturación, es esta curva que está aquí abajo. Esta es la línea de saturación. Aquí veo la escala para la entalpía. La escala de la entalpía también se repite, ¿no? Este 50 aparece aquí otra vez, este 50. Este 40 aparece acá 40. Entonces acá tengo en esta diagonal también me vuelve a repetir lo que viene siendo la entalpía para que la pueda encontrar más fácilmente. Estas líneas diagonales de aquí, porque aquí vemos que aquí hay un poquito de divergencia, pero en general las líneas diagonales corresponden a la temperatura de bulbo húmedo y corresponden a la entalpía. Sí hay un poquito de diferencia, pero es relativamente pequeña, ¿no? Estas diagonales que están más empinaditas, más paraditas, estas son la del volumen específico. Aparte de esto, tenemos entonces también este transportador, que también después se los voy a explicar con más detalle. Entonces, la idea es de que yo tengo que hay unas ciertas condiciones en la tabla, en la carta psicométrica. Esta se parece un poquito más a la que utilizamos, pero esta me explica a mí entonces que si yo me estoy moviendo de un punto y me voy directamente hacia la derecha, entonces ese sería calor sensible, porque eso implica directamente un cambio en la temperatura del bulbo seco. Entonces, este es calor sensible en esta dirección. Este es calentamiento sensible. Si me voy hacia la izquierda, entonces tendría enfriamiento sensible. Sensible otra vez porque voy a tener un notable cambio en la temperatura del aire. Si entonces ahora me voy hacia arriba, voy a tener humidificación, donde voy a aumentar la humedad, pero no voy a cambiar la temperatura. Si me voy hacia abajo, entonces voy a deshumidificar, voy a bajar mi humedad, pero no voy a cambiar mi temperatura. Si lo hago en esta diagonal, voy a tener una deshumidificación química. Si lo hago en la dirección opuesta a esta deshumidificación química, voy a tener un enfriamiento evaporativo. Los aires acondicionados que funcionan con aire lavado, de la mayoría de las casas, funcionan con un proceso de evaporativo, aire enfriado evaporativamente. Esta línea representa ese proceso. Si yo me voy en esta dirección, entonces yo tendría un calentamiento con una humidificación. Entonces, muchos sistemas, cuando calientan el aire, le agregan humedad para que sea más cómodo. Entonces, típicamente las calefacciones de las casas no hacen esto. Entonces, es importante que en sus casas pues, le agreguen humedad al aire cuando estamos utilizando la calefacción. El opuesto de esto sería un enfriamiento con deshumidificación, donde aquí lo que nosotros queremos entonces es sacarle humedad al aire y bajarle la temperatura. Algo que querríamos nosotros hacer, digamos, si estuviésemos en una playa, ¿no? Queremos bajar la temperatura y queremos bajar la cantidad de la humedad. Entonces, dentro de la misma carta psicométrica, podemos ver que tenemos otra vez ciertas condiciones que nosotros consideramos como que cómodas. Entonces, voy a hacer un acercamiento porque a lo mejor no se alcanza a ver bien para ustedes. Pero entonces, tenemos que en algunas partes decimos que está el aire caliente y seco. O sea, bueno, como que cálido y seco. Eso sería caliente y seco.
Entonces nosotros típicamente tenemos una humedad, aquí ustedes pueden ver que esta es una humedad del 20%, está aquí básicamente donde está la mano, y vemos que típicamente en el verano tenemos temperaturas que están entre 35 y 40 grados. Entonces, caliente y seco, pues sí, esa es la manera como podríamos nosotros describir a Ciudad Juárez, ¿no? Pues típicamente nosotros estamos ahí exactamente arriba de las palabras caliente y seco. Entonces, ahora si nos vamos a la extrema izquierda, tendríamos así como que moderado aquí y acá tendríamos frío. Si vamos hacia arriba, tendríamos caliente y húmedo. Entonces, este sería como que estamos en una playa en Cancún a la pura mitad del verano, ¿no? Sería extremadamente caliente y estaría muy húmedo. Y luego acá tenemos donde sería templado y húmedo, ¿no? Entonces, es el típico clima que tienen en Estados Unidos, ¿no? Es un poquito más típico este clima. Entonces, en base a esto, nosotros podríamos identificar dónde estamos y dónde querríamos estar. Entonces, ya habíamos identificado en el capítulo, o sea, la primera unidad, que los grados de confort para las personas se encuentran aquí, en esto que es así como que entre cálido y seco y cálido húmedo, ¿no? Esta región aquí intermedia. Entonces, nosotros vamos a querer tratar de aclimatizar nuestro ambiente para que quedemos en un ambiente aproximadamente aquí en medio de este, como que es verdecito, con este como rosita, ¿no? O este beige, ¿no? Esta es la manera como se ve una carta psicométrica ya con todos los datos. Aquí pueden ver ustedes que todavía tenemos un poquito del color azul para poder identificarlo, ¿no? La carta psicométrica que les estoy haciendo a ustedes disponible a través del Moodle tiene la siguiente forma. Déjenme se las hago. Esta refrigeración, esta ciclometría aquí abajo. Queremos la carta psicométrica. Entonces, en el Dropbox, o perdón, lo que viene siendo el directorio compartido que les hice a ustedes, tenemos varias. Entonces, aquí la única cuestión es de que tengo que voltearla. La quiero así, en esta dirección. Esta es la que yo les proporciono, ¿no? Y entonces sobre esta es la que vamos a hacer los cálculos. Hay otra que les proporciono para hacer como que unos ejercicios, pero la de los ejercicios están como que muy chiquitas y no tienen muy buena resolución. Entonces yo no les recomiendo que ustedes vayan a querer hacer su examen con esas, ¿no? Esas están buenas para hacer los ejercicios porque pues están chiquitas y ocupan poquito espacio, ¿no? Pero yo les diría que para el examen utilicen esta, ¿no? La que tiene este otro tamaño, ¿no? Esta originalmente, la que yo tengo, es doble carta. Y entonces, pues lo que hice fue sacarle una reducción para que ustedes pudiesen tener su copia, ¿no? Entonces, esto lo vamos a seguir viendo. Ahorita no se preocupen porque yo sé que ahorita como que los satura la idea de que tengan que aprenderse a leer esta carta psicométrica, pero en la siguiente clase, que otra vez les menciono, esta clase la vamos a tener entonces el lunes de la próxima semana, pero entonces en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio donde vamos a practicar precisamente estar viendo esto de la carta psicométrica y le vamos a ver otra vez con más detalle para que nos aprendamos dónde tenemos pues la entalpía, la humedad específica, temperatura de rocío, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, las humedades relativas, volúmenes específicos. O sea, todas esas cosas las podemos leer de esta carta. Y aparte, pues vamos a ver cómo se pueden calcular y cómo se pueden leer a través de las tablas de vapor saturado. Entonces, ¿preguntas? ¿Dudas? Entonces, mañana es 16 de septiembre, no nos vamos a ver, que se la pasen muy bien, no vayan a tomar mucho. Y nos vemos entonces, el viernes es cuando va a ser el examen de segunda oportunidad para los que están haciendo el examen de teoría de la primera unidad. Y entonces nos vemos el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Para el lunes ya les debo de tener la calificación del examen de los cálculos. Ok, profe. Ok, perfecto. Está, profe, buen fin de semana. Ok, no se les olvide hacer para que puedan